En este video hablamos del Tigre, que está viviendo sus momentos más complicados en los últimos 20 años, porque la institución ha contratado un nuevo técnico sin siquiera tener un presidente actual. Además, deudas y deudas. Según Kurt Reinsch, expresidente, habrá problemas económicos y una crisis importante en los próximos meses. ¿Quién será el próximo presidente del Tigre? ¿Quién podrá salvar esta situación? Vamos a comentarlo en los siguientes minutos. Hagamos un breve repaso de las noticias más importantes del Tigre y después les doy toda mi opinión acerca de esta situación que es bastante complicada, bastante negativa para el equipo paceño. El Tigre ya tendría nuevo director técnico. En las próximas horas se oficializaría al argentino Carlos Bustos, que fue anunciado por Sergio Asbun, delegado del club ante la Federación Boliviana de Fútbol. Algo que me parece bastante extraño es que Asbun esté tomando este tipo de decisiones cuando simplemente es un delegado que estará hasta el próximo 31 de mayo, poquito más de un mes, cuando se llame a elecciones y los socios del Tigre podrán elegir a un nuevo presidente. No sé si Sergio Asbun debería tener el poder para elegir un técnico que después tendrá un contrato largo y ese contrato lo tendrá que cumplir el próximo presidente del Tigre, que sin haber elegido a Bustos tendrá que pagarle su sueldo. Así que no me parece lo mejor que se estén tomando este tipo de decisiones durante este periodo intermedio hasta las elecciones. Se podían quedar tranquilamente con Paz García, que dirigió el último partido. Este tema del director técnico ha sido un problema para el Tigre en los últimos meses, porque llegó Carlos Sago, le hicieron todos los fichajes a Sago antes de que llegue, llegó Sago y el equipo fue un desastre, eliminado en la Copa de Verano, eliminado en la Libertadores, un mes sin partidos, un mes sin ingresos. Lastimosamente el Tigre está en una situación muy complicada y creo que todo es culpa de esta dirigencia saliente de Crespo, que ha tomado pésimas decisiones, ha dejado al Tigre en una situación muy difícil en el tema económico, porque a continuación vamos a ver cuáles son las deudas que tiene el Tigre actualmente. Una de las deudas más recientes es con Michael Ortega. Si el Tigre no le paga al jugador colombiano hasta el próximo 28 de abril, el mediocampista presentará una demanda. El club The Strongest tiene una deuda de salarios atrasados con Michael Ortega, que ha amenazado con poner una demanda ante la FIFA. Pero Michael Ortega no es el único jugador que está con este tipo de situaciones en contra de la institución atigrada. Esta es la deuda que se ha hecho conocer en las últimas horas, que es bastante llamativo que se le deba a jugadores que ya no están en el plantel hace 3, 5, 7 años en algunos casos. A Ramiro Vaca, según estas informaciones de la página Dosis de Fútbol, programa cochabambino, a Ramiro Vaca se le deben $30,000 según este programa. A Fernando Saucedo, que se fue el año 2022, le deben $27,000. A Fernando Martelli, Fernando Martelli, $289,000. Creo que Fernando Martelli se fue el 2018, 2019, no estoy seguro, pero casi $300,000 a Fernando Martelli. Es más de la mitad del premio que recibieron este año por Copa Libertadores. Una absoluta locura. ¿Cómo le debes plata a Ramiro Vaca? Que Ramiro Vaca se fue y Ramiro Vaca dejó dinero por su venta al Beerschot de Bélgica. Con eso le podías pagar a Ramiro Vaca. ¿Cómo le debes a Fernando Saucedo, que se fue el 2022, $27,000? Solo estuvo un año Fernando Saucedo y le debes $27,000. Fernando Martelli, $289,000. Todas estas cifras, todos estos números según la página Dosis de Fútbol. A Jair Reynoso, que se fue el 2021, $40,000. Gonzalo Castillo, que se fue el 2023, $45,000. Michael Ortega, $30,000, y con la posible demanda ante la FIFA, que sabemos que las demandas ante la FIFA son un problema de prácticamente todos los equipos bolivianos. No te van a dejar fichar, si sigues incumpliendo tus pagos, después te quitan puntos, como le sucedió a San José, como le sucedió a Wilstermann hace un par de temporadas. A Ismael Rescalvo le debe $75,000.
¿Cómo le debes plata a Ismael Rescalvo? No podías hacerle una rescisión de contrato por las ausencias a su trabajo, porque recordemos que el año pasado Ismael Rescalvo constantemente se iba del Tigre a Estados Unidos a atender temas personales. No podías hacerle una demanda, una rescisión de contrato por incumplimiento de su trabajo, pero bueno, Ismael Rescalvo le debe $75,000. Deudas a ex trabajadores, me imagino trabajadores de oficina, trabajadores del complejo, 100,000 bolivianos, bueno, no es mucho. No es mucho a comparación de los $289,000 que le debes a Fernando Martelli. Y después deudas a impuestos nacionales, que harían un total de 12,8 millones de bolivianos. 12, casi 13 millones de bolivianos en impuestos. Increíble. Y también al técnico Carlos Sago le deberían 2 meses y medio de sueldo. Prácticamente no le han pagado ni un sueldo a Carlos Sago. Deberían 3 meses de sueldo a los jugadores. Increíble, increíble todo lo que se está viendo del Tigre. Todos estos datos según la página de Dosis de Fútbol. Y no solo eso, porque el presidente Kurt Reinsch también ha hablado acerca de una posible situación de bancarrota. La deuda llega a más de 14 millones de dólares. Si no asumimos, esto se va a volver casi el doble, decía la pasada semana el expresidente del Tigre. Se ha investigado este tema de una manera bastante responsable. Mucha gente que dice solo debemos 2 millones de dólares. Es una vergüenza. No debería haber deudas ni del 2024, 2023 o 2025. Porque en esos años entró casi 30 millones de dólares a la institución entre Copa Libertadores y otros ingresos. Lo que he podido recabar hasta ahorita, estamos hablando de más de 14 millones de dólares en deudas. O sea, ¿qué pasa si no asumimos una defensa correcta? Esto se va a volver casi el doble, decía Kurt Reinsch, candidato a la presidencia, que ha sido inhabilitado porque supuestamente no ha pagado sus cuotas como asociado al complejo de Achumani. Y uno de los dirigentes que está habilitado para las elecciones es Juan Pablo Revilla, que le respondió a Kurt y dijo lo siguiente: algunos candidatos hablan de millones de dólares como si el club estaría quebrado, pero no es así, se puede manejar dándole una buena administración, ser honestos y transparentes. Toda la gente de mi plancha es profesional con trabajo, hay un empresario, nosotros venimos a trabajar por el club. Revilla parece ser el mejor posicionado para ser nuevo presidente. Él ya estuvo en la dirigencia de Crespo en los últimos meses, bueno, el último año prácticamente, y también me imagino que cuenta con el respaldo de la Federación Boliviana de Fútbol, así que me parece que es el candidato con mayores chances de ganar las elecciones y estar como presidente del Tigre durante los próximos años, aunque veremos qué es lo que pasa. El 31 de mayo hay elecciones. No sé si Kurt tendrá razón, 14 millones de dólares, no sé si solo serán 2 millones de dólares, 1 millón de dólares. La verdadera pregunta es ¿de dónde va a sacar plata el Tigre en este momento? Un equipo que ha tenido muchos fracasos deportivos esta temporada 2025, porque todo lo deportivo ha pasado a un segundo plano cuando los dirigentes se han estado peleando durante todos estos meses. Como les decía, eliminados del torneo de verano, eliminados de Libertadores, durante un mes sin partidos para generar ingresos, y encima una hinchada que parece estar castigando al club con bajas asistencias de público al estadio Hernando Siles cuando el Tigre juega sus partidos de local, a modo de protesta, a modo de reclamo por todo lo que está pasando con su club, por todo lo que está pasando con su institución. Así que en ese sentido el Tigre está en una situación muy complicada y no sé si los candidatos que están habilitados tendrán los recursos suficientes para poner cuando el Tigre lo necesite, porque en este momento el Tigre ya no está como los últimos años, que clasificaba a octavos de Libertadores, estaba en fase de grupos, te ganaba partidos en fase de grupos, te generaba premios en dólares espectaculares por la Copa Libertadores. En este año ya no están en esa situación, en este año ya no puedes sacarle plata al Tigre, porque yo creo que Héctor Crespo, Ronald Crespo, si se ha quedado tantos años en el Tigre, cuando solo tenía que estar 1 mes, 2 meses y llamar elecciones, esa era su única misión. Si Crespo se ha eternizado en el poder en el Tigre, es que encontró una fuente de ingresos prácticamente ilimitada, porque el Tigre cada año estaba en fase de grupos de Libertadores ganando 3 millones, 4 millones, 5 millones,
Creo que lo mejor para el Tigre fue el 2024, porque salió campeón el 2023, tuvo $1 millón extra por salir campeón de la liga, la Conmebol te da ese premio de $1 millón, los 3 millones de la fase de grupos, más 3 victorias en la fase de grupos, más la clasificación a octavos. El Tigre casi ganó $6 millones solo en 2024 por Copa Libertadores. Pero ahora que el Tigre ya no está en esa situación, no sé qué dirigentes podrán llegar y poner de su propio bolsillo. Algo que hacía César Salinas y que por eso el Tigre mantuvo una estabilidad bastante buena durante bastantes años. Toda la etapa de Salinas el Tigre no tuvo ni un problema económico. Se fue Salinas y ahí empezaron los problemas con Crespo, con Montes, las elecciones del 2022. Necesitan un dirigente como Salinas, como la familia Salinas, que ponga de su propio bolsillo cuando el Tigre lo necesita, y en este momento el Tigre lo necesita. Ahora, creo que a Kurt Reinsch se le puede criticar muchas cosas, ha estado involucrado en muchos escándalos en su etapa como presidente, pero en el tema deportivo sí que lo hizo muy bien. Ganó un tricampeonato contra Bolívar, cuando Bolívar le sacaba años luz de diferencia en el tema de presupuesto. Y Kurt ganó 4 títulos en 2 años, entre 2011 y 2013. Y 4 títulos del Tigre en 2 años es más de lo que ha conseguido el Tigre en 10 años. Así que creo que ha sido un presidente que en el tema deportivo lo hizo bien y que ahora curiosamente lo han inhabilitado porque podría ser un peligro para la federación, un peligro para otros dirigentes, porque saben que Kurt seguramente intentará hacer lo mejor posible por el Tigre y que tal vez no va a estar alineado a la federación como si lo estaba en su momento Ronald Crespo. Así que veremos qué pasa. La verdad que están en una situación muy complicada. El Tigre o los hinchas del Tigre siempre criticando a Bolívar, ¿no? Los mantenidos de Marcelo Claure, pues en este momento lo que darían los hinchas del Tigre por tener un Marcelo Claure. Y bueno, ni siquiera un Marcelo Claure, con un César Salinas era más que suficiente. César Salinas tenía sus empresas, César Salinas tenía plata en su propio bolsillo. El Tigre no clasificaba a Libertadores un par de años, no hay problema, César Salinas ponía de su plata y el Tigre tranquilo. Y durante los últimos años, en vez de poner de su propia plata los dirigentes, tanto Crespo y Montes, creo que se han intentado beneficiar de esa posición y no han querido salir del poder porque después les van a encontrar todas sus irregularidades, porque seguramente hay irregularidades en la gestión de Crespo. Por eso hay tantas deudas. Oye, si lo hubiese hecho bien Crespo, tendría la tranquilidad del Tigre de no estar en deudas, de no tener problemas económicos. Y por eso creo que también Crespo a toda costa ha intentado quedarse en el Tigre para que no se descubran algunas situaciones que tal vez sucedieron en el tema del manejo económico. Veremos si hay un futuro esperanzador para el Tigre, veremos las próximas elecciones, veremos si hay tranquilidad dirigencial a partir de las elecciones y veremos si el Tigre puede seguir siendo un equipo importante dentro de la Liga Boliviana, porque tras este inicio de año bastante complicado y la falta de ingresos que van a experimentar, podría ser una situación complicada el tema de pagar a los jugadores, el tema de traer refuerzos a mitad de año. Y eso le puede costar al Tigre dejar su sitial como uno de los mejores equipos bolivianos de los últimos años. Siempre ha estado peleando los títulos, es uno de los equipos más regulares, casi siempre en el segundo lugar, pero podrían bajar de eso a pelear por estar en Sudamericana, a pelear por estar en puestos más bajos, si es que no arreglan sus problemas dirigenciales y económicos. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario aquí abajo y nos vemos en otro video. Chau, chau.